La palabra límite es... no sé grabar el video. Ah, ya. Ya. La palabra límite es... Nosotros en matemáticas hacemos referencia a que un valor se acerca a otro, pero no es exactamente ese valor. ¿Ya? Se acerca a otro, pero no es exactamente ese valor. Por ejemplo, acá en el ejercicio, que uno de estos ejercicios apareció en la evaluación del semestre pasado, por ejemplo en el A, nosotros si queremos calcular el límite, ¿ya? El límite de cuando el x, que está aquí en chiquitito, el x se acerca a 0 de la función f de x. Ahora, entiéndase que el concepto función ya se domina, ya se maneja, y que la función, ¿cierto?, tiene una gráfica en el plano cartesiano, ¿cierto? Esta gráfica que está aquí es la gráfica de la función. Entonces, si a mí me piden determinar el valor de x, ¿ya? O sea, el valor del límite, cuando el x se acerca a 0, quiere decir que yo me voy a acercar lo más posible al x igual 0, es decir, en este caso, acá, al x igual 0, ¿ya? Y ahí obtener ese valor, ¿ya? Y ahí obtener ese valor. Vamos a ver a cuánto se acerca, ¿ya? Entonces, una forma para calcular los límites, ¿ya? Una forma bien sencilla para calcular los límites, es como nosotros nos queremos acercar al 0, es acercarnos al valor 0 por ambos lados. Es decir, nos vamos a acercar desde la izquierda, esa flechita con rojito, desde la izquierda, y nos vamos a acercar también desde la derecha, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, desde la izquierda nosotros nos acercamos al 0 y desde la derecha también, ¿ya? Entonces, una forma de calcular los límites respecto a la gráfica es que nosotros primero que todo analicemos, entonces, esto se llama límites laterales. El límite de cuando el x se acerca a 0, y lo voy a marcar aquí con rojito, por la izquierda, es un menos por la izquierda de la función, y por otro lado, el límite de cuando el f de x, o sea, el límite de f de x de cuando el x se acerca al 0, pero por la derecha. Ya, entonces le voy a poner más. Si nosotros analizamos la función, fíjense aquí con rojito, yo me estoy acercando al 0, al 0, al 0, me estoy acercando a ese 0, ¿ya? Ahora, para acercarme al 0 yo me tengo que ir acercando por aquí, por la gráfica, ¿ya? Hasta llegar al valor de x0. Si yo me voy acercando por la gráfica, al valor del x0, me voy acercando, y por ejemplo, si yo le hago un zoom, me voy acercando, ¿a qué valor de la función voy a llegar? Entonces, cuando yo le pregunto a qué valor de la función, usted tiene que acordarse que el valor de y es el valor de la función, ¿ya? ¿A qué valor de y voy a llegar si yo me acerco al 0? En este caso me voy a acercar al 1, ¿ya? Entonces, si yo me acerco al 0 por la izquierda, fíjense, si me acerco al 0 por la izquierda, este límite me va a dar 1. Pero si yo me acerco al 0 por la derecha, ahora lo voy a pintar con verde, ¿ya? Me voy a acercar al 0 por la derecha, flechita, flechita. También me acerco al valor 1, ¿ya? Me acerco al 1. Entonces, como al acercarme al valor 0 por ambos lados llego al 1, por ambos lados llego al 1, yo puedo afirmar que efectivamente este límite es 1, ¿ya? Es 1. Porque acá no está especificado, dice, cuando el x se acerca a 0. Ya, cuando el x se acerca a 0. Entonces yo me tengo que poner en las dos situaciones. Cuando me acerco por la izquierda, cuando me acerco por la derecha. ¿Ya? Si al acercarme por la izquierda y por la derecha en la gráfica, al valor indicado, los resultados son diferentes,
entonces el límite no lo puedo calcular, no existe. ¿Ya? Entonces, aquí yo le voy a agregar, las personas que lo vean después, y le voy a agregar por la izquierda, ¿cierto? Eso significa por la izquierda, y el otro lado significa acercarse por la derecha, en la gráfica, ¿ya? Por la derecha. Por la derecha. Ya. Entonces, voy a explicar ahora nuevamente. El mismo ejercicio, pero ahora con la letra B. ¿Ya? Con la letra B. Ahora dice, calcular el límite de la función, es decir, a qué valor se acerca la función, cuando nos acercamos al 1. ¿Ya? Cuando nos acercamos al 1. Entonces, si yo voy aquí, veo la gráfica, nos queremos acercar al valor 1. Voy a marcar aquí el 1. Al 1. ¿Ya? Entonces lo mismo, nos vamos a acercar al 1 por la izquierda, es decir, avanzando en la gráfica por la izquierda, y nos vamos a acercar al 1 también por la derecha. Me voy por aquí, por aquí. ¿Ya? Entonces, escribamos esto. Vamos a analizar los dos casos. Primero, el límite de cuando el x se acerca al 1 por la izquierda, con ese menos, es decir, viene desde el infinito negativo. Y el otro caso es el límite de cuando el x se acerca al 1 por la derecha de la función. Si nosotros nos acercamos, nos vamos acercando, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan bien, hay que tener bastante imaginación. Si yo voy en la línea de la gráfica, que es lo que estoy pintando en rojo con flechitas rojas, ¿cierto? ¿A qué valor de y me acerco? ¿Ya? Si bien yo me acerco al valor de x, para entregar mi respuesta yo me tengo que fijar en este valor, en el del y. ¿Ya? Y en este caso, el valor del y es 0. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a responder 0. Por otro lado, si yo me acerco por la derecha, también voy a avanzar por la línea verde, avanzo por la línea verde, llego hasta aquí, me estoy acercando al 1, significa que en el eje Y me estoy acercando al 0. ¿Ya? La flechita de abajo indica yo me voy acercando en el valor del x al 1, lo que implica que en el eje Y también me voy a acercar al 0. ¿Ya? Lo que implica entonces acá que en el eje Y también me voy a acercar al 0. ¿Ya? Por lo tanto, este límite también es 0. ¿Ya? Es decir, cumple con esto, cumple con la otra, que en ambas me dio el mismo valor, por lo tanto, me va a dar 0. Hay una diferencia aquí entre el ejemplo B y el A, que es respecto a la continuidad. A la continuidad de una función, pero a ustedes en realidad, por lo que yo sé, no han pasado continuidad, solamente cálculo de límite. ¿Ya? Pero lo que nos interesa a nosotros es determinar el límite, más que saber si la función es continua o no. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no se entiende todavía? Porque ahora voy a dar otro ejemplo. ¿Hay dudas, consultas? Aprovechen de preguntar. Si no se entiende, solo tienen que decir. ¿No hay consultas? Ya, entonces, a ver. Voy aquí a explicar primero ya, este es importante. El B.
Ya, por ejemplo, aquí el B. ¿Ya? Después vamos a hacer el A. Ya, por ejemplo, para determinar el B, dice el límite, ¿ya? Es decir, el valor de la función, ¿a qué valor se acerca la función? Cuando yo me acerco con el valor x al 1. ¿Ya? ¿A qué valor yo me acerco? Cuando yo me acerco al 1 con el x. ¿Ya? Entonces, lo mismo, vamos a analizar los límites laterales. Primero, el límite de cuando el x tiende a 1 por la izquierda de la función. Y luego el límite de cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. ¿Ya? De la función. Entonces, ¿por qué quiero hacer este ejemplo? Porque, insisto, este salió en una evaluación. ¿Ya? Y esta pregunta, la pregunta B es la pregunta clave. Si ustedes, por ejemplo, dicen, cuando el x se acerca a menos 1, ya, entonces nos vamos a hacer, o sea, al 1 positivo, por la izquierda. Entonces quiere decir que nos vamos a acercar en esa dirección, ¿cierto? Hasta llegar al 1. Entonces yo voy a avanzar en la gráfica, ¿cierto? Voy a avanzar en la gráfica, y cuando estoy llegando al 1, aquí, el valor, de la función es este, en el eje Y. El valor de la función está en el eje Y, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale la función aquí en esa parte? Yo creo que ya la mayoría sabe. La función en esa parte es 1. En cambio, si yo me acerco en la otra dirección, es decir, por la derecha, si ustedes se fijan, también me voy a acercar al 1, pero a medida que me acerco al 1, en el eje Y no me acerco al mismo valor, me acerco al 2. ¿Ya? Me acerco al 2. Es decir, yo voy aquí y me acerco al 2. Esto con un valor me acercaba al 1 y por un lado me acerco al 2. Entonces, en este caso, estos límites son distintos. Y como estos límites son diferentes, ¿ya? Yo aquí puedo decir que este valor no existe. Este límite no existe, no lo puedo calcular. ¿Ya? Es así de simple. Cuando los límites laterales sean iguales, el límite de la función es ese valor que yo encontré. Por ejemplo, acá, en el anterior, nos dio en ambos ceros, por lo tanto el valor del límite es 0. Aquí por un lado nos dio 1, por un lado nos dio 2. Como son diferentes, el límite no existe. No lo puedo calcular. ¿Ya? ¿Se entiende? Necesito ahora que me digan, ¿se entendió la idea o no se entendió la idea del límite? El concepto del límite. Sí, profe. Y ya, queda un poquito más claro. Voy a explicar ahora el A, para que se entienda la diferencia con el A. O con el C mejor, voy a explicar el C. Insisto, este ejercicio salió en una evaluación justamente por la pregunta número B, ¿ya? Que aquí no lo podía calcular, pero no coincidían. Entonces, si lo comparamos con el C, ya en el C vamos a hacer exactamente lo mismo, calcular el límite, de x cuando se acerca al 2 por la izquierda, y por otro lado, calcular el límite de la función cuando el x se acerca al 2, pero por la derecha. ¿Ya?
Entonces, vamos a calcular ambos. Por la izquierda, es decir, voy desde izquierda a derecha. A ver, aquí voy en la gráfica. Por ejemplo, miren. Voy a hacerle un zoom a esto mejor. Queremos llegar al 2. Como queremos llegar al 2, voy a dibujar una línea aquí mejor. ¿Ya? Queremos llegar al 2. A esa línea queremos llegar. ¿Ya? Al valor x2. ¿Por qué hice esa línea ahí? Porque en el x2 yo quiero llegar. Entonces me tengo que acercar a esa línea. Ya me tengo que acercar a esa línea. A lo mejor así lo entienden mejor. ¿Ya? Me quiero acercar a esa línea. Y cuando yo me acerco a esa línea, ¿ya? Al valor de la función que yo voy a llegar es al ladito, me fijo ahora en el eje Y. ¿Ya? Me fijo en el eje Y, entonces me va a dar 3. Entonces acá yo voy a escribir 3. Ahora con verde voy a hacer en la otra dirección. También me quiero acercar a la línea del 2, que es la línea límite. Me voy acercando. Y si yo me acerco por ahí, también me voy a acercar, fíjense, al 3. Entonces en este caso también me da 3. Como en este caso son iguales, ¿ya? Como en este caso ambos límites son iguales, yo puedo afirmar que el límite de la función en base al gráfico es el valor que me dio en ambos casos. ¿Ya? Entonces, si les da igual, es ese valor. Si les da diferente, no existe. ¿Ya? Porque no coincida. Ya no lo puedo determinar. No lo puedo determinar. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede repetir la parte del negativo? ¿Cómo? La parte del límite por la parte del negativo, ¿Ya? por favor. ¿Que lo explique de nuevo? Sí. ¿En este Solamente mismo, en el C, o en el C o en el anterior? en el C, sí, no, no, en el C. Ya. Yo sí lo voy a... Ya, mira, lo que yo hice aquí, ¿ya? Siempre que ustedes tengan que calcular un límite, ¿ya? Un límite con respecto a una función en un gráfico, también es recomendable hacer esto que yo hice aquí, que fue hacer una línea en el valor de x que se indica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice límite igual 2, o sea, el límite cuando el x se acerca a 2. Entonces yo hice una línea justamente en ese valor. ¿Ya? Porque ese es el valor tope, el límite al cual nosotros nos queremos acercar. Entonces, aquí en el C, decía primero al 2 por la izquierda. ¿Ya? Es decir, nos queremos acercar a esa línea que está en el 2 por la izquierda, es decir, en esa dirección, desde izquierda a derecha, y luego nos vamos a acercar en la otra dirección que es de derecha a izquierda. ¿Ya? Si yo me acerco, por ejemplo, si yo me acerco, aquí lo que voy a marcar en rojito, si yo me acerco a esa línea, al momento de acercarme lo más posible al punto de casi tocarla, por eso hablamos de límite, de casi tocarla, fíjate que casi llegamos al valor 3. Vamos al valor 3. Entonces, por eso aquí yo dije que esto nos dio 3. ¿Ya? Eso nos dio 3. Luego, cuando me acerqué por la derecha, hasta casi topar la línea, aquí, fíjate, hasta casi topar la línea, también, si yo miro en el eje Y, también me estoy acercando al valor 3 en el eje Y. También me estoy acercando al valor 3. Por eso acá, en el otro límite, por la derecha, también le puse 3. Y como ambos me dio igual, finalmente yo puedo afirmar que en efecto me da 3 el límite. No sé si le queda un poquito más claro con eso. Profe, Dígame. Sí. ¿por qué en el ejemplo anterior
se fijaba del -1 y después del 1, y acá en ambas partes era del 2. Como en ambas partes del 2. Es que en el primer ejemplo se Acá, fijó en la línea del -1 y después en la línea del 1. no es en el 1 y en el -1. Es en, mira, fíjate, es 1 con el menos y es 1 con el más. Entonces eso significa que es 1 por la izquierda y es 1 por la derecha. ¿Ya? Ahora en el primero, no, también lo mismo. ¿Ya? Si quieres te lo vuelvo a explicar. Si quieres te lo vuelvo a explicar. Lo mismo. Por ejemplo, aquí nos queremos acercar al... A ver, no, este no era. Este. ¿Es el ejemplo anterior? Sí. Lo mismo. Lo voy a borrar. Como nos estamos acercando al valor x igual 1, ¿ya? Como nos estamos acercando al valor x igual 1, ya nos vamos a acercar a ese valor. Como nos vamos a acercar a ese valor que yo subrayé, en el x igual 1 voy a hacer una línea. ¿Ya? Voy a hacer esa línea, que va a cortar mi gráfica. Después la puedo borrar, ¿ya? Para calcular los demás. Pero solamente para este ejercicio voy a hacer esa línea. Entonces, tengo que calcular cuando yo me acerco, porque me estoy acercando al 1, ¿ya? Pero tengo que ponerme en ambos casos. Cuando me acerco por la izquierda, ¿ya? Ese menos no significa -1, ese menos significa por la izquierda. ¿Ya? Es decir, me voy a acercar al mismo 1 positivo, pero por la izquierda. Y me voy a acercar al mismo 1 positivo, pero también por la derecha. ¿Ya? No es que yo esté diciendo que el uno es positivo y el otro es negativo, no. Solamente que a ese me voy a acercar por la izquierda y al otro me voy a acercar por la derecha. Pero fíjate que el 1 sigue siendo 1. ¿Ya? Entonces, ya, como yo me quiero acercar a ese 1, primero por la izquierda, voy a usar el color rojo, es decir, me voy a acercar a esa línea lo más posible, lo más posible, lo más posible, lo más posible. Y cuando yo me acerco a esa línea, aquí, por ejemplo, estoy casi llegando al 0. Entonces, como estoy casi llegando al 0, ¿ya? Por eso se habla de límite. Cuando me estoy acercando al 1, me estoy acercando al 0. ¿Ya? No me estoy diciendo que me dé 0 exacto, pero me estoy acercando al 0. Ahora, cuando me acerco por la izquierda, lo mismo, o sea, eso era por la izquierda, ahora cuando me acerco por la derecha, ¿ya? Por la derecha, lo mismo, ahora por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Cuando casi me acerco a ese punto que nosotros queremos, ¿ya? Ese punto que nosotros queremos, también me estoy casi acercando al 0. También me estoy casi acercando al 0. Acá. Profe, Dígame. ¿pero por qué casi al 0 si ahí está el 1? No, mira. Porque, buena pregunta. Porque aquí está el 1, ya tú me dices, aquí está el 1, ¿cierto? Pero aquí está el 1 en el eje X. Y nosotros queremos saber a qué valor se acerca la función. Y la función, yo siempre la veo con respecto al eje Y. Acuérdense de eso. Y igual función. Por eso está esto acá. Y igual función. El valor de la función los observamos con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, cuando yo me acerco, una cosa es que yo me acerque al X1, cuando yo me acerco al X1, eso implica que en el Y estoy en el valor 0. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo acá. Que yo me acerque
que yo me acerque al 2, ¿cierto? Que yo me acerque al x2, ¿ya? Que yo me acerque al x2, significa que en el y vale 3. Es decir, que la función vale 3. El x vale 2, pero la función vale 3. ¿Ya? Porque nosotros queremos saber el valor de la función. Por eso yo observo finalmente el valor de y, pero me acerco con el x. ¿Ya? Porque eso dice el límite. Cuando el x se acerca a 1, determina el valor de la función. Profe, Dígame. ¿por qué ahí en el B ocupó ambas líneas para acercarse a 1? Ya, ambas líneas. ¿Cómo? En el B, ya. Ocupó ambas rectas que están en el plano, ¿Pero en el B o en el C? en el B. Ya, a ver, deja ver si entiendo tu pregunta. En el B. Ya, en el B nos tenemos que acercar al 1, ¿cierto? Ya, nos tenemos que acercar al 1. Por lo tanto, puedo hacer una línea ahí. Voy a hacer una línea. A ver, voy a tratar de que me quede derechita. Ya, entonces me quiero acercar al valor de x1. Esa línea que yo marqué es mi línea de tope. ¿Ya? Ahora, yo tengo que tomar la gráfica. Independiente si son líneas. Por eso les digo, ustedes no vieron ni continuidad no vieron continuidad en las funciones. Pero yo me tengo que acercar por la gráfica. ¿Ya? Independiente si esas líneas están separadas o no. Acá, por Ya, ejemplo, pues ahora entendí. ¿me entendió ahora? Entonces, por ejemplo, Sí. aquí yo me quiero acercar a esa línea. Ahora, para acercarme a esa línea, el camino que yo tengo es ese. Y para acercarme a esa línea, el camino que yo tengo por la izquierda es ese. Es el otro. Por eso están en líneas separadas. ¿Ya? Por eso están en líneas separadas. En cambio, para el C, al momento de acercarme al valor 2, de acercarme al valor x2, el camino que yo tengo para acercarme a esa línea, tanto por la izquierda como por la derecha, es la misma, ¿cierto? Es la misma. Entonces, por eso se ve diferente, pero en el fondo es lo mismo. Ya, ¿se entiende? ¿Todavía hay dudas con esto de cómo determinar el límite en base a una gráfica? Porque ahora nos vamos a ir más que nada al cálculo, a cómo se calcula. Profe, Dígame. por ejemplo, en el caso que un lado dio 1 y por el otro 2, ¿cómo sería la respuesta? Que no existe. Ah, Sí, ya. tal cual como está aquí. Así, eso significa, esa E con esa línea atrás significa no existe. Profe, Dígame. ¿el límite siempre se calcula así, sacando un lado a la izquierda y un lado a la derecha? Ya. Si nosotros lo queremos observar mediante un gráfico, sí. ¿Ya? Porque tenemos que concluir algo. Ya tenemos que concluir. Porque si tú te fijas, acá no nos dice. O sea, para yo observar el gráfico, claro, yo puedo decir, sí, efectivamente existe, porque yo arbitrariamente decidí, no sé, acercarme por la derecha y que me da de 2, 2. Pero si a lo mejor otra persona va y dice, no, yo quiero por la izquierda, me da 1, entonces 1. Entonces es como para que pongámonos de acuerdo. ¿Cachai? Tengo que analizarlo por ambos lados en la ¿Y gráfica. si van así nomás? Es que no es concluyente. Ya, repito, no es concluyente porque supongamos que yo me quiero acercar al menos 1. ¿Ya? Y estamos los dos haciendo una prueba. Nos tenemos que acercar al menos 1. Y yo voy y digo, no, mejor, voy a cambiar el ejemplo. Supongamos que nos queremos acercar en este mismo caso al 1. Y estamos los dos haciendo un ejercicio. ¿Ya? Y tú vas y lo haces por la izquierda. ¿Ya? Lo haces por la izquierda y dice, ah, sí, bacán, me dio 1. Y pones la respuesta 1. Yo también estoy haciendo la prueba, ¿ya? Que también quiero determinar ese valor del límite. Y me acerco a la función por acá. Me acerco a la función y a mí me da 2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Ya? Entonces,
Es como la... ¿Cómo te lo digo? A ver. Acercarse solamente por un lado sería arbitrario. No sería algo como que a mí me permita concluir que efectivamente da así. ¿Ya? No me tengo que acercar por ambos lados, sí o sí, en un gráfico. Porque si no, podemos obtener valores diferentes. Y al obtener valores diferentes quiere decir que no puedo determinar. Si obtengo valores diferentes, no puedo determinarlo. ¿Ya? Y siempre deben mostrar el gráfico, pero si solamente me dan como la... Allá voy. Sí. ¿Eso? Ajá, sí, así. Sí, allá voy. Por eso les decía, para que después pasemos al cálculo. Ya. En cuanto al gráfico, muy buena pregunta, porque en cuanto al gráfico, yo lo tengo que hacer con ese análisis, sí o sí. ¿Ya? Comparando los límites laterales, es decir, me voy por la izquierda, me da tanto, me voy por la derecha, me da el mismo, bien, ok. ¿Ya? En cuanto al gráfico, de manera gráfica. Ahora, si el ejercicio, que estos también están en la guía, es de esta forma, ahí no, ahí yo simplemente tengo que calcular, ¿no? Es diferente, ¿ya? Porque acá nosotros no queremos saber, acá no nos interesa por dónde se acerque, pero nos interesa que se acerque ese valor, ¿ya? Nosotros aquí queremos hacer el cálculo solamente, que para allá voy. Ahora, hay algunos de estos que también no se pueden calcular y yo les voy a enseñar una pequeña estrategia para que sí se puedan calcular. Entonces, por eso quiero que primero quede claro el tema de los gráficos. Insisto, esta pregunta salió en una evaluación. Si ustedes tienen que observar, dice, observando la gráfica de la función que aparece en la siguiente figura, determine los límites, para cada uno usted tiene que hacer límite por la izquierda, por la derecha. Si le da lo mismo, ese es el valor. Si le da diferente, no nomás, no existe. ¿Ya? Porque no estamos estudiando continuidad, solamente límite. ¿Ya? ¿Hay más preguntas del gráfico respecto a la gráfica? Ya. Ahora, en cuanto al cálculo de límites, miren, acá yo tengo dos tipos de ejercicios. Uno que dice determinación de un límite por factorización y cancelación. Y el otro simplemente dice evalúe cada uno de los límites. Yo acá les puse enunciado. En una prueba a usted no le va a aparecer este enunciado, solamente le va a decir calcule el límite. ¿Ya? Yo aquí les puse enunciado para que ustedes me puedan ver la diferencia. ¿Ya? Pueden entender un poquito la diferencia. Entonces, para evaluar el límite, ¿ya? Esta es la palabra clave, evaluar. ¿Ya? Y aquí usted tiene que acordarse de algo que se veía en matemática 1, que era evaluar una función. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería su función? Esto es lo mismo que yo se lo hubiese escrito así, límite de cuando el x se acerca al 1, ¿ya? De f de x, si la función corresponde a 3x cuadrado más 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros evaluábamos una función? Simplemente diciendo f de, en este caso, menos 1, y yo la reemplazo. 3 por menos 1 al cuadrado más 5. ¿Ya? Lo reemplazo solamente, en este caso, es solamente reemplazar x. Es decir, aquí abajito te están diciendo, el x en algún momento, no sabemos cuándo, va a valer 1 o va a valer menos 1. Por lo tanto, tengo que calcular la función cuando el x vale menos 1. Es así de simple. Ahora, esta operatoria, yo creo que la mayoría sabría hacerla. Tengo primero que partir por la potencia, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado me va a dar 1 por 3 más 5. 3 por 1, 3 más 5. Y 3 más 5, 8. ¿Ya? Por lo tanto, el límite
de cuando el x se acerca a menos 1, en algún momento, ¿ya? Se va a acercar al valor 8. Listo. No es más que eso. Evaluar la función. ¿Ya? Ahora, esto nos puede generar problemas más adelante. Por eso aquí yo les puse otro ejemplo, otro tipo de ejercicio. Esto nos puede generar problemas. Lo mismo, por ejemplo, en el B. ¿Ya? Si ustedes tuvieran que determinar este límite, cuando el x vale 1. ¿Ya? Cuando el x vale 1. No sabemos si por la derecha, si por la izquierda, no tenemos gráfico. En algún momento el x va a valer 1. ¿Ya? Como en algún momento el x va a valer 1, yo lo que tengo que hacer es determinar la función, ¿cierto? Que es x cuadrado más x más 2 partido en x más 1 y evaluar. Como en algún momento el x va a valer 1, tengo que calcular entonces f de 1 y reemplazo en todas las partes donde tengo el x, reemplazo el 1. Entonces me queda 1 al cuadrado más 1 más 2. Y tienen que tener cuidado nomás en respetar las operaciones. Entonces calculamos. ¿Ya? Yo estos cálculos igual los voy a ir haciendo más rapidito ya en este curso. Porque yo asumo que la mayoría lo podría hacer. Entonces, 1 al cuadrado, 1, más 1, 2, más 2, 4. Y 1 más 1, 2. Entonces, 2 dividido en 4, o sea, 4 dividido en 2, perdón, 2. Lo que aquí me da entonces, este resultado del límite, 2. Así de simple. Ya, aparentemente simple. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Entonces yo creo que entienda que gráfico, usted analice los límites laterales. Cuando le piden evalúe, calcule o determine el límite, lo reemplaza nomás. Es cosa de reemplazar la X. No es más que eso. Ya, ¿hay dudas al respecto? ¿Dudas hasta ahora de eso? No, profe. No, estamos claros. ¿Está la idea? Ya. Ahora, insisto, en una evaluación, en una prueba, no le va a hacer diferencia este tipo de ejercicio con este otro tipo de ejercicio, sino que ustedes se van a tener que dar cuenta, ya solitos. Ya. Porque si en este tipo de ejercicio nosotros hacemos lo mismo que en el anterior, nos va a ocurrir algo extraño. ¿Ya? Algo extraño. Fíjense, siempre para calcular un límite, si ustedes le dicen calcule, ahí está la expresión, usted reemplaza el x. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, ya voy a hacer lo mismo. La función en este caso sería... Ahora, yo sé que hay propiedades para que algunos, por ejemplo, es muy probable que el profesor haya puesto f de x partido en g de x. Es lo mismo, ¿ya? Así que no se compliquen tanto. Ya. Esa es la expresión que a mí me están dando en el límite. Y me dicen, en algún momento el x vale 2. En algún momento el x vale 2. Ya, y como en algún momento el x vale 2, yo voy a reemplazar 2 elevado a 2 menos 4 y 2 menos 2. ¿Ya? Si usted calcula el numerador, que esto que voy a marcar en verde, ¿ya? 2 al cuadrado le da 4 y menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Y me quedó 0 dividido en 0. ¿Ya? 0 dividido en 0. Y esto, la verdad, esto está indeterminado. Esto es indeterminado. Indeterminado. ¿Ya? Entonces, siempre el primer paso es evaluar la función. Si usted le dio un valor exacto, excelente. ¿Ya? Ahora, si le da 0 dividido en 0, estamos mal. ¿Por qué? Porque usted no puede calcular 0 dividido en 0. Hay gente que piensa que es 1, pero no. ¿Ya?
No hay forma de realizar esa división. Es más, si usted lo pone en una calculadora, lo más probable es que le dé sintax error, ¿cierto? Que le dé algún error. Pero no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando usted reemplace el valor del x y llegue a esto, va a tener que utilizar, hay varias estrategias, pero yo aquí voy a enseñar primero la factorización. Factorización y cancelación. ¿Ya? Factorización y cancelación. Hay otra estrategia utilizando derivadas, pero la vamos a ver más adelante, en unas próximas clases. Factorización y cancelación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Voy a abrirme un poquito más el espacio aquí. Sacar eso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar esta expresión, esta función, y vamos a buscar algo equivalente a esto, utilizando la factorización primero que todo. Espero que se acuerden de cómo se factorizaba. ¿Ya? Entonces, ya, como nos dio 0 dividido en 0, chuta, no lo puedo hacer. Ya, entonces estoy metido en ese problema. Voy a tomar de nuevo la función. ¿Qué podría hacer con ella? Ya ustedes se tienen que preguntar, ¿qué podría hacer con ella? ¿Qué podré eliminar, simplificar? ¿Ya? Que a eso me refiero con cancelar, simplificar quizás. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a utilizar la factorización. Ustedes aquí tienen que ser bien ocurrentes, ¿cierto? Y observadores. Acordarse que, por ejemplo, aquí yo tengo una diferencia, resta, de, aquí tengo un 1 y un 4, cuadrados perfectos. ¿Ya? Y no sé si ustedes se acuerdan, pero eso se llama suma por su diferencia o diferencia de cuadrados. Como es diferencia de cuadrados, esto es una suma por su diferencia. Entonces yo lo puedo factorizar x al cuadrado, yo lo separo en x con x, el 4 lo separo en 2 por 2 y el menos más por menos. ¿Ya? Partido en x menos 2. ¿Ya? No hice nada del otro mundo, hice una factorización de matemática 1. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de factorizar? Que si ustedes se fijan, también esto lo vimos, creo, que cuando tengo una expresión en el numerador y en el denominador, yo puedo simplificar. Por lo tanto, mi función, si yo la simplifico, me queda f de x igual x más 2. Porque el otro lo eliminé, lo pude cancelar o simplificar. Entonces, ahora, ¿con cuál voy a trabajar? Con x más 2. Entonces, ya no voy a calcular ese límite. Busqué un límite equivalente, pero más simple, que sería x más 2. ¿Ya? X más 2. Y ahora, si yo reemplazo el x, reemplazo este x, ahí, esto me va a dar 4. ¿Ya? Y ahí lo tengo listo. No tengo nada más que hacer. Lo que efectivamente esto sería, entonces, 4. Y no 0 dividido en 0 como nos había dado primero. ¿Ya? Repito. Primer paso, siempre para calcular un límite que tenga una expresión algebraica, reemplace el valor del x. Si le da el valor, bien. Si no, si le da un caso como este, ¿ya? Si le da un caso como este, tiene que hacer alguna factorización, una factorización algebraica para que usted pueda ahí simplificar. ¿Ya? Ya. Consultas. Profesor, Dígame. ¿el límite siempre tiene que dar un número entero o puede dar decimal? Puede dar decimal y puede dar fracción. Sí. Pero nunca No puede dar 0. Sí, también podría dar 0. Sí, podría dar 0. Pero no puede dar 0 dividido en 0. ¿Ya? Una cosa es que a lo mejor, mire, supongamos que si le da 0 y abajo le da 4, 0 dividido en 4 es 0. Ahí le hubiese dado 0, quizás. ¿Ya? Pero 0 arriba y 0 abajo, eso no. Eso jamás.
¿Ya? Porque eso matemáticamente está indeterminado. ¿Ya? Ahora aquí voy a hacer otro, obviamente. Voy a explicar el mismo procedimiento para que se entienda un poquito mejor. Mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo el 3, veamos. ¿Ya? La función en este caso, la función es x cuadrado más x menos 12, x cuadrado menos 3x. Ya dicen que el x en algún momento se va a acercar al 3. ¿Ya? En algún momento se va a acercar al 3, entonces voy a tomar la función y voy a reemplazar cuando el x vale 3. Entonces escribo 3 al cuadrado más 3 menos 12. Partido en 3. Está bien, ahora aquí me equivoqué yo. Este no era el cubo, era elevado a 2. Partido en 3 elevado a 2 menos 3 por 3. ¿Ya? Y vamos a calcular. Vamos a ir calculando. 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9. ¿Ya? 3 por 3 es 9. Más 3 son 12. Y menos 12, 0. 3 elevado a 3 son 9. 3 por 3 también son 9. Y 9 menos 9, 0. ¿Ya? Entonces nuevamente tengo un límite que aparentemente de esta forma está indeterminado. ¿Ya? Ahí, me pegó el lápiz. Que está indeterminado. ¿Ya? Esta es la primera de las indeterminaciones de límites que se estudia. ¿Ya? Ahora, lo mismo que nos pasó acá, bueno, como no encontré un valor fijo, me dio 0 y 0, chuta, lo que vamos a hacer es tomar la función y buscar una factorización. ¿Ya? Vamos a buscar una factorización. Como les digo, no sé, bueno, como les dije anteriormente en los ejercicios de los gráficos, había uno de esos que estaba en una evaluación, también hay uno de estos que estuvo en la evaluación del primer semestre, ¿ya? Que justamente había que factorizar para poder calcular, ¿ya? Entonces tengo la expresión x cuadrado más x menos 12, ¿ya? Y abajo tengo x cuadrado menos 3x. Ya, chicos, aquí ustedes es clave que ustedes hayan aprendido a factorizar el primer semestre, o que sepan factorizar de antes. Ya, por eso alguna vez les dije que la factorización les iba a servir este semestre. Acá entonces, vamos a factorizar el numerador. El numerador tengo x cuadrado más x menos 12. Te recordará que acá cuadrado perfecto, bien, este no es cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo sé que estos van a ser dos binomios, ¿ya? Van a ser dos binomios, donde el primero es x, lo separo en dos porque es un cuadrado perfecto, ¿ya? Pero para el tercero tengo que buscar, acuérdense, además que aquí tengo un 1, ¿ya? Para el tercero tengo que buscar números que multiplicados me den 12 y sumados o restados me den 1. ¿Ya? Números que multiplicados me den 12 y sumados o restados me den 1. ¿Ya? Que es en este caso 3 por 4. ¿Ya? Vamos a preguntar, le preguntábamos al del lado, ¿qué signo manda? El más, por lo tanto el mayor es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Positivo y el otro es negativo. Ahí tengo factorizado el numerador.
Luego factorizo el denominador. Cuadrado perfecto no es cuadrado perfecto. Y como son dos términos, no los puedo separar en suma por su diferencia, como en el anterior, aquí. ¿Ya? Lo único que me queda buscar, ¿ya?, es buscar el término común, y el término común aquí es el x. Entonces vamos a factorizar solamente con el x, paréntesis. ¿Ya? X para obtener x cuadrado, x, respeto el signo, menos, y x para obtener 3x, le falta el 3. ¿Ya? Fíjense en un detalle importante, que cuando les dé indeterminado, ya en la evaluación les dé indeterminado, sí o sí se pueden factorizar. De hecho, los ejercicios están hechos de esa forma, para que les dé indeterminado, usted factorice y pueda hacer esto. Por ejemplo, el x menos 3, eliminarlo con ese x menos 3. ¿Ya? Si usted factorizó y no puede eliminar, lo más probable es que se haya equivocado. Es muy probable, porque insisto, porque los ejercicios son hechos para esto. Entonces acá queda x más 4 y abajo quedó x. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuál voy a reemplazar? El x más 4. Entonces voy a ir acá al ejercicio, voy a volver al ejercicio, vamos a calcular el límite de cuando el x se acerca al 3, ¿ya?, de x más 4 partido en x. Y si yo reemplazo el 3, me quedaría 3 más 4, 7. Y el 3 abajo me queda 3. Por lo tanto, este límite sería 7 tercios. En la Profe, fracción. Dígame. ¿puede resolverlo de nuevo? Sí, puedo resolverlo de nuevo. Este ejercicio completito. No, no, solamente lo último del 7 partido en 3, eso. Ah, ya, ya. Ya. Entonces, como nosotros queremos calcular este límite, ya este que está aquí, nos dice que es cuando el x en algún momento vale 3, entonces yo tengo que llevar ese 3 a la expresión que a mí me quedó. Es decir, donde está el x voy a poner el 3. Por lo tanto me queda 3 más 4 partido en 3. Entonces sumo nomás, es cosa de sumar. O sea que en ese caso sí se puede reemplazar, cuando ya está toda la Es que factorización hecha. en realidad siempre es cosa de llegar y reemplazar, solamente que aquí yo se lo estaba haciendo más detallado nomás. Ah, ya. Sí. Y es cosa de llegar, es que como es más simple, por eso me había saltado ese paso. Como es más simple, pensé que es más Gracias. simple porque queda solamente 3 más 4, 7, y abajo el 3 no tiene con qué sumarse. ¿Ya? ¿Hay dudas de esto? ¿Dudas? Es muy probable que hayan dudas. ¿Ya? Entonces, para calcular límites, acuérdese, es cosa de tomar el x, el valor que le está indicando, que en algún momento vale ese, te lo reemplaza. Ya, yo aquí lo hice más largo nomás, ya, pero en el fondo usted puede llegar y reemplazar. Y le va a dar un número. Si le da un número, ese es el valor, lo encontró. ¿Ya? Ahora, si no le da un número y le da 0 dividido en 0, insisto, los ejercicios están hechos para que usted factorice, se dé cuenta, no va a decir en el enunciado factorice y cancele, pero va a estar hecho con esa intención, ¿ya? De que usted factorice, simplifique y que al reemplazar nuevamente, como lo hice aquí, me dé un valor ya determinado y no la expresión que me dio anteriormente. ¿Ya? Los ejercicios, insisto, están hechos para eso. Y que si usted factorizó y no se pudo simplificar, revise su factorización porque es muy probable que se haya equivocado. ¿Ya? ¿Hay consultas, preguntas? Así que
Sí, consultas, preguntas. ¿Ya? Esa es la primera indeterminación. ¿Ya? Es que por lo general en una división el denominador nunca puede ser 0. ¿Ya? El denominador, el de bajito, no puede ser 0. Por eso estoy 0 dividido en 0 no puede calcular. Ya. Eso. Bueno. Acá, por ejemplo, tengo otro. Nos piden calcular el límite. Si usted reemplaza el 0, por ejemplo, aquí, haciéndolo un poquito más rápido, ese 0, ese x igual 0, si usted lo reemplaza ahí, le quedaría inmediatamente 3 más 0, ¿cierto? Al cuadrado, menos 9, partido en 0. Ya el de abajo es 0, entonces ya hay algo raro. Entonces, 0 más 3, 0 más 3 es 3, al cuadrado, 9, menos 9, 0. Entonces ya me quedó 0 partido en 0. Entonces aquí por lógica, en este caso no necesariamente voy a tener que factorizar al tiro, pero sí tengo que partir resolviendo esto, que por eso también lo agregué, que es un cuadrado de binomio. ¿Ya? ¿Será necesario que hagamos este? ¿Lo explico nuevamente o no? Sí, por Sí, favor. ya démosle entonces. Ya, entonces, la función es la expresión que está ahí, ¿ya? Que sería 3 más x al cuadrado menos 9 partido en x, ¿ya? Entonces, tengo la expresión. Si la reemplazamos, ¿cierto? Acabamos de decir que esto nos había dado 0 partido en 0. Entonces, eso no. Bueno, lo voy a hacer por completo. Si yo reemplazo, ¿cierto? El 0, me había dado 3 más 0 al cuadrado menos 9 partido en 0, y eso nos daba 0 partido en 0. ¿Ya? Lo que estábamos en el error. Por lo tanto, voy a tomar la función y voy a trabajarla. Es decir, voy a tratar de hacer algún procedimiento matemático, ya sea factorización. En este caso tengo un cuadrado de binomio que puedo resolver. ¿Ya? 3 más x al cuadrado menos 9. Ya. Tengo ese cuadrado de binomio y lo voy a hacer, lo voy a hacer aquí al ladito. Aquí. Entre paréntesis, aquí al ladito. Tienen que acordarse, sí, cómo resolver 3 menos x al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo resolver eso? ¿Cierto? Tienen dos caminos. Yo siempre decía, tienen dos caminos. Si no se acuerda de la fórmula, bueno, lo separará en dos, ¿cierto? Lo separará en dos y multiplicará uno por uno. O simplemente tiene la fórmula que es el primero al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9, más el doble del primero por el segundo, 2 por 3, 6, y 6 por menos x, menos 6x, ¿ya? Y menos x al cuadrado quedaría más x cuadrado, ¿ya? Insisto, en esos detalles yo voy a avanzar un poquito más rápido. Ahora, si no entendieron, igual me avisan. Entonces, fíjense lo que voy a escribir en verde. Lo que voy a escribir en verde es 9 menos 6x más x cuadrado. Y lo demás en azul. Menos 9 partido en x. Entonces ya resolví lo que estaba al cuadrado para sacar ese paréntesis. ¿Ya? Lo voy a borrar. Ya lo resolví. Por esas casualidades de la vida, como les digo siempre, los ejercicios están hechos para esto. Tengo un 9 ahí y tengo un menos 9. 9 menos 9, 0. Se elimina. Y me quedó en la expresión menos 6x más x cuadrado partido en x. Y puedo factorizar con x, porque de partida el x de abajo ya me está molestando. ¿Ya?
Lo queremos eliminar de alguna forma. Y no hay otra forma más que factorizar acá porque es el único término en común que hay. Entonces, factorizamos y nos queda x, abro paréntesis, x para completar menos 6x, me falta el menos 6, más, y el x para completar el x cuadrado, x, partido en x. Y nuevamente aquí yo puedo eliminar lo que factoricé. Y nos quedó solamente menos 6 más x. Por lo tanto, la función finalmente es menos 6 más x. Menos 6 más x. Abajo no queda nada, o sea, queda un 1, ¿cierto? Que no es necesario volver a escribirlo. Entonces, voy a utilizar finalmente la función, el límite, cuando el x se acerca al 0, ¿ya? En algún momento de menos 6 más x. Es cosa de reemplazar ahora. Menos 6 más x, es decir, menos 6 más 0, menos 6. Y listo. ¿Ya? Entonces acá tuvimos que hacer dos cosas. Bueno, tres. Resolver un cuadrado de binomio, ya materia vista. Luego factorizar. Y finalmente simplificar. ¿Ya? Solamente para que ahí yo pueda reemplazar el valor del límite. Solamente para poder reemplazar el valor del límite y se pueda calcular porque inicialmente estaba indeterminado. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Ya, repito nuevamente. Vamos a hacer un resumen de todo. Ya, cuando le pidan calcular límites en los gráficos, ¿ya? Haga una línea. Le recomiendo hacer la línea, tal cual como lo hice. Haga la línea en el valor del x. Si le dicen x igual 0, ya, ahí, hace la línea. ¿Ya? Y acérquese esa línea por la izquierda y por la derecha, ¿ya? En el gráfico. ¿Ya? Ojo, importante que este valor usted lo saca del eje Y. ¿Ya? Ese valor se saca del eje Y. Lo voy a poner aquí. Ese valor se saca del eje Y, no del X. ¿Ya? Yo me acerco a la línea que yo marqué gracias al valor del X, pero yo el valor del resultado lo busco en el eje Y. Ya, entonces, si es con gráfico, por la izquierda y por la derecha para poder concluir, ¿ya? Para hacer llegar a una solución. Si los valores son iguales, tanto por izquierda como por derecha, el límite es ese valor que yo encontré, ese valor que coincidió. Si los valores son diferentes, como en este caso, el límite yo afirmo que no existe, ¿ya? No está determinado, no existe. Pero si son iguales, se acercan a ese valor. ¿Ya? Por otro lado, si a usted le piden calcular o evaluar los siguientes límites, esto es lo mismo, básicamente lo mismo que evaluar una función. ¿Ya? Para calcularlo así bien rápido, lo mismo que evaluar una función. Lo que le están dando ahí en esa expresión es la función y usted tiene que reemplazar ese valor de x, valor de t, valor de h, lo que sea, en la función. ¿Ya? Si le da el valor, perfecto. Pero si no, existe otro caso donde nos dé 0 partido en 0 porque ahí se estaría indeterminando. Ya el límite, no lo podría determinar. Y para determinarlo, aquí tiene que aplicar factorización y cancelación, o simplificación, que es lo mismo. ¿Ya? Factorización y simplificar. Factorice, simplifique. Y como les dije anteriormente, por lo general estos ejercicios están hechos para que usted los factorice y los simplifique. ¿Ya?
Ya estamos en la hora ya. Y lo último, en cuanto a límite, yo aquí le puse una función x al cuadrado más 4x, encuentre el límite, ¿ya? Y esto que está acá, esto que está aquí, a este límite se le conoce como la derivada por definición. Por definición. ¿Ya? Derivada por definición. Y desde aquí en adelante los límites entra el concepto de derivada. ¿Ya? A ustedes después le pueden preguntar, derive una función utilizando las técnicas de derivación o derive la función utilizando la definición. Y cuando le pidan utilizar la definición, vamos a utilizar un límite y vamos a utilizar esta formulita. ¿Ya? Cuando no, vamos a derivar de una forma más rápida, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Y los vamos a comparar. En realidad que nosotros deberíamos llegar a lo mismo derivando con el límite y derivando con las técnicas de derivación. ¿Ya? Y les voy a explicar para qué sirven esos ejercicios. ¿Ya? Y también les voy a tener una guía de derivados. Ahora, con esto que acabamos de ver hoy día, ustedes pueden resolver la guía. ¿Ya? La guía trae ejercicios de gráficos, de reemplazar, como acá, solamente reemplazar el valor en el límite, y otros ejercicios en los cuales usted tiene que practicar la factorización, cancelación, para poder reemplazar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Sí, si puedo hacer alguna otra clase en la semana. El día el día jueves. El día jueves. No sé si pueden el día jueves. Porque este lunes no puedo. Ya lo tengo ocupado. Sí. Jueves a las 6. Jueves a las 6. No sé. Profe, el ejercicio de derivada por definición no lo va a hacer. Ahora no. Lo voy a hacer la próxima clase. Ah, ya. ¿Ya? Lo voy a hacer la próxima clase. ¿Ya? Pucha, miren, es para el jueves, si quieren nos juntamos a las 6, los que puedan. Sería ideal sí que trajeran ejercicios. A lo mejor algún ejercicio de la clase que no hayan entendido. Ya, estaría ideal. ¿Ya? De todas formas, yo les voy a tener una guía de aquí al próximo sábado ya de derivadas por definición, utilizando límites y de técnicas de derivación. ¿Ya? Eso. No sé, algo más que agregar, que ustedes quieran agregar, solicitar. Si no, voy a descargar la lista. Ya, entonces los espero el jueves para seguir. Si es que necesitan más ejercicios, ahí me avisan. Si necesitan más ejercicios de límite o si algunos quieren irse adelantando. De todas formas, el sábado yo voy a explicar derivadas desde lo más básico de derivadas. ¿Ya? Pero si alguien quiere el jueves adelantarse a hacerme consultas respecto a algún ejercicio de derivada, me la puede hacer. ¿Vale? Ya. Eso. Que estén muy bien.